Hola, soy Carmen Sánchez Mora, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y les voy a hablar de la comunicación pública de la ciencia y la enseñanza informal. Quienes desde hace mucho tiempo nos hemos dedicado tanto a la enseñanza formal de la ciencia como a su comunicación, percibimos intuitivamente un nexo entre ambas labores, que solemos expresar como la búsqueda o la generación de cultura científica. En el primer caso en los estudiantes y en el segundo en el público en general. Este asunto es importante debido, entre otras cosas, a que por su notable desarrollo, la ciencia tiene un impacto en la sociedad, pero al mismo tiempo tiende a verse como algo ajeno a la cultura, pues se le separa de otras ramas del conocimiento, ya que hay quienes le consideran en un nivel diferente a otros saberes, como la literatura, el arte o la historia. Una explicación a todo esto es que los conocimientos científicos no parecen indispensables a muchos para desenvolverse en la vida social. Y aunque por definición una persona culta es aquella que posee un vasto conocimiento sobre distintos campos del saber, no suele entenderse que la ciencia forme parte de esto. La realidad es que lograr el acercamiento a la ciencia requiere cultura en el sentido amplio del término, donde la ciencia sea una componente importante. Dicha cultura no necesita de conocimientos específicos en todos los campos del saber científico, más bien requiere cada uno familiaridad con los lenguajes y los modelos manejados por la ciencia, la comprensión de los mensajes científicos emitidos por diferentes medios como artículos de prensa, programas de tele, publicaciones, etc. Y poseer la capacidad de buscar fuentes de información rigurosa, pero también asequible al no especialista. Debido a estas percepciones negativas, se pretende desde hace tiempo en los distintos ámbitos de la educación científica que la sociedad posea cultura científica para poder interpretar lo que ocurre a su alrededor y hacer frente a los crecientes problemas relacionados, entre otros, con el deterioro ambiental o, por ejemplo, los que atañen a la alimentación y la salud. Que la sociedad tenga formación y conocimientos suficientes para sostener una opinión fundamentada que le permita tomar decisiones informadas sobre cuestiones en las que la ciencia está presente y que continúen, esto es muy importante, con la construcción de esa cultura científica a lo largo de su vida. Todo esto forma parte de la intención reciente de acercar la ciencia a la sociedad, ya que debido al aumento de la longevidad humana, los individuos están alejados buena parte de su vida, un porcentaje alto, de las opciones educativas en ciencia. Y curiosamente, debido al constante y rápido surgimiento de nuevos medios de comunicación, están más expuestos a la pseudociencia y a las noticias infundadas. En este ejemplo, con este anuncio, podríamos pensar que una persona con cultura científica, aunque no supiera a qué profundidad se encuentra la grasa en el abdomen y si es posible removerla con una sustancia que escasamente penetra unos milímetros en la piel, digo, si funcionara, por lo menos sería un cuestionamiento crítico, sabría dónde preguntar o consultar, lo cual significaría que confía en la ciencia. En otras palabras, tendría ciertos conocimientos, una comprensión del proceder científico y confianza en la ciencia. De esta manera, lo que presentaré, producto de más de 20 años de labor académica, discusiones entre pares, asistencia a congresos, docencia y dirección de tesis, pretende aclarar términos y mostrar las relaciones que existen entre ellos. Porque muchos de los conceptos que mencionaré se prestan a confusión. En particular, el de educación informal en ciencia y el de comunicación de la ciencia. Todo ello con la intención de que los interesados en estos campos puedan hablar con seguridad de estos temas. Primero que nada, y hablando de aclarar términos,
que permitan comprender dónde se encuentra ubicada la comunicación de la ciencia dentro del vasto universo educativo, empezaré por la definición de educación, de la cual existen numerosas versiones, distintas en alcances, profundidades, enfoques y puntos de vista. No pretendo ser exhaustiva aquí, sino tan solo mencionar de manera muy resumida que la mayoría de los estudiosos del tema coinciden en que se trata de un proceso inherente al ser humano y que abarca acciones como, fíjense bien, la transmisión, la comunicación, aleccionamiento, enseñanza o encauce de conocimientos, habilidades, creencias, fobias, filias, etc. Desde los individuos que más saben o tienen mayor experiencia a quienes poseen menores conocimientos en un cierto tema, generalmente por diferencias generacionales. Aquí se entenderá por qué decimos que la comunicación de la ciencia es una labor educativa, porque permite esta transmisión o compartir el conocimiento científico. Muy importante, no confundir educación con enseñanza. La educación presupone dos acciones: transmitir esos conocimientos, es decir, enseñarlos, y que alguien se apropie de ellos, es decir, que se aprenda. Más adelante les mostraré por qué en la comunicación de la ciencia no hay enseñanza. Dentro de la educación existen tres modalidades educativas que nos interesa destacar aquí porque nos confunden mucho: la educación formal, la no formal y la informal. En este cuadro se muestran sus semejanzas y diferencias respecto a sus metas, resultados, sitios donde ocurren y enfoques. Como podrán ver, las dos primeras, la formal y la no formal, tienen propósitos definidos. Están basadas en procedimientos probados y controlables, y su objetivo es buscar la adquisición de ciertos conocimientos o habilidades de manera estandarizada para ciertos grupos humanos, ya sea por edades, intenciones, vocaciones, necesidades de aprendizaje, o bien en búsqueda de la capacitación laboral. La diferencia entre las dos primeras, la formal y la no formal, es que la educación formal ocurre en el ámbito oficial de cada nación, mientras que la no formal, aun siendo sistemática, no proporciona u otorga ningún grado oficial de estudios. Puede otorgar un grado, pero no es oficial su reconocimiento, como si lo hace un sistema educativo nacional. Ejemplos de educación no formal son las clases de idiomas o las de enseñanza de ciertas habilidades como las deportivas, entre muchas otras. En buena medida, esta forma educativa no formal está muy ligada a la capacitación laboral. Cabe mencionar que en las tres modalidades se espera siempre lograr un aprendizaje con diferentes características en cada caso y que voy a explicar un poco más adelante. Además de estas diferencias entre la educación formal, la no formal y la informal, hay diferencias en la obligatoriedad que no hay en la educación informal y que no se pretende un aprendizaje uniforme ni continuo de conocimientos o habilidades. Que en las dos primeras modalidades, la formal y la no formal, implica cumplir con un programa o plan de estudios para alcanzar un aprendizaje previamente determinado y registrable en forma de adquisición general de conocimientos y habilidades en un cierto grupo. Su motor es simplemente, en la informal, el interés y la motivación individual del receptor por aprender. En la educación informal no se pretende un aprendizaje uniforme ni continuo de conocimientos o habilidades. En este caso, su motor en la informal es simplemente el interés y la motivación individual del receptor por aprender. Esta modalidad educativa puede abarcar diferentes temáticas, de las cuales yo me voy a dedicar y voy a destacar la educación informal en ciencia. Hay muchas otras modalidades. Esta es considerada hoy en día un campo de estudio y de formación con características propias y totalmente distinguible de las modalidades formal y no formal. Espero haberlas convencido.
Así como de las modalidades educativas formal y no formal, se espera un aprendizaje que sería formal y no formal en cada caso. Desde hace décadas se plantea que como producto de la educación informal se deriva, lógicamente, el aprendizaje informal, que fue reconocido oficialmente desde el 2003 por diversas instancias educativas. Hay que recalcar que este aprendizaje informal es un fenómeno acumulativo, orgánico, dinámico, holístico, que rebasa al que se adquiere en la escuela o en el ámbito laboral y que puede abarcar buena parte del tiempo libre. Consiste este aprendizaje en un evento personal, voluntario y guiado por los intereses y antecedentes de cada individuo. Su resultado depende del contexto en el que puede ocurrir, de manera que el aprendizaje construido resulta ser producto del mundo social y físico en el que el individuo se desenvuelve. Los estudios realizados alrededor de la descripción de este aprendizaje informal en los llamados entornos de educación informal, como es el caso de los museos y centros de ciencia, no solo han contribuido a entenderlo como un proceso que suele ocurrir a lo largo de la vida de los individuos, como decía yo, más allá de la escuela, y con la intervención de múltiples eventos educativos que trascienden a las visitas al museo. Han ayudado a detectarlo e incluso a buscar cómo propiciarlo. El interés por el aprendizaje informal en ciencia surge en buena medida de la experiencia proveniente de estos espacios, que además nos han permitido definir y evaluarlo a lo largo de los últimos 25 años. Antes de mostrarles a ustedes a todos los actores del universo educativo, para que empecemos a distinguirlos, hay que recordar que las tres diferentes modalidades educativas de las cuales ya hablé están unidas todas por la intención de dar a conocer la ciencia, aunque en diferentes grados y matices. Insisto en que coinciden con la comunicación de la ciencia por su intención de generar o acrecentar la cultura científica de los receptores. Aquí nos referimos a la comunicación en su versión educativa, que consiste en tender puentes y facilitar la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. En el caso de la educación en ciencia, esta comunicación va a ser didáctica en el caso de la educación formal, en ciencia obviamente, facilitadora en la educación no formal, insisto, en ciencia, mientras que en la educación informal la comunicación será mediada, es decir, necesitamos normalmente un ser humano para que esto ocurra. Es importante destacar que para el caso de la comunicación de la ciencia, fíjense muy bien, esto es básico, los términos comunicación y ciencia son inseparables, pues si bien la comunicación es la base de la actividad, la comunicación de la ciencia completa es una labor que no requiere puente entre la enseñanza y el aprendizaje, dado que su ejercicio no tiene la intención ni la pretensión de propiciar mucho menos aprendizaje. Si ocurre, eso es cosa del usuario, pero la intención de la actividad no es propiciarlo. Se recordarán que la educación informal en general es una modalidad educativa que ha encontrado una posición definida dentro de la educación en ciencia. De esta forma puede colocarse junto con las otras modalidades en una línea horizontal basada en un gradiente de transformación del discurso de la ciencia hacia los receptores. Ahorita lo explico mejor. Esta es la parte más importante de esta presentación, es decir, voy a hacer notar que en este universo educativo la enseñanza de la ciencia en todas sus modalidades y la comunicación de la ciencia son actividades que se llegan a confundir, por poseer metas comunes. Tanto la enseñanza de la ciencia en cualquiera de sus modalidades, ya no se las repito, y la comunicación de la ciencia surgen de la necesidad humana de conocer su entorno y comunicarlo, de manera que en la medida que estas actividades se realicen en forma efectiva, atractiva y responsable,
aumentarán las posibilidades de tener un público culto en materia científica, capaz de tomar decisiones o de interpretar la que los otros toman y de cuestionarla. La distinción clara entre los fines y metodologías de los componentes del universo educativo, el reconocimiento de las relaciones entre ellas, de sus limitaciones y de sus posibilidades, ayudan a su profesionalización y a la generación de materiales de gran calidad o mayor calidad que permitan el acceso de un público cada vez más amplio a la cultura de nuestra época, donde la ciencia debe ocupar un lugar prioritario. Tomando estas ideas como base, se han incorporado en un esquema explicativo y jerárquico todos los actores, acciones, elementos y relaciones entre las diferentes modalidades de la educación en ciencia que ya mencioné, con lo que se intenta facilitar la comprensión de la posición de la educación informal en ciencia en el universo educativo, como voy a mostrarlo en la siguiente figura. Para el caso de la educación formal en ciencias, el proceso de transformación del conocimiento científico de los estudiantes se lleva a cabo mediante la transposición didáctica, adaptada por bloques etarios y de acuerdo a su desarrollo cognitivo. En la educación no formal, el gradiente va a aparecer aquí. En la educación no formal en ciencia, la transformación del discurso de la ciencia es más flexible y va a variar en alcances y profundidades en cada puesta en escena y frente a públicos diferentes en cada ocasión, como lo pide la educación no formal. Mientras que en la educación informal, en ciencias, el discurso de la ciencia se transforma de manera más lúdica, pero sobre todo de forma que se amolde a las necesidades de cada receptor en la informal. Al final de este gradiente que viene de aquí a acá, se encuentra la comunicación de la ciencia, en cuyas tres modalidades, divulgación de la ciencia, periodismo de ciencia y vinculación ciencia-sociedad, también se hace un traspaso del discurso científico al discurso público no especializado. Pero aquí, aunque los comunicadores de la ciencia tengan a ciertos receptores en mente, en realidad estos les son desconocidos, razón por la cual no es posible evaluar la recepción de su discurso, tal como puede hacerse en las modalidades formal, no formal e informal. No está de más insistir en que entre las tres modalidades y la propia comunicación de la ciencia, los materiales emanados de la divulgación y de sus tres posibilidades pueden funcionar como herramientas de consulta para las tres modalidades educativas que ya no menciono más. Es la misma figura, pero aquí estoy destacando la comunicación de la ciencia. Y entre los aspectos más importantes de este esquema es que la educación informal en ciencia, la informal, ocurre cara a cara, por lo que se refiere el apoyo de mediadores o educadores informales en ciencia, quienes necesitan una preparación especial para poder cumplir con su labor, puesto que tienen que adecuar el discurso de la ciencia para cada receptor en particular. En las modalidades formal y no formal, los educadores abordan a grupos medianamente homogéneos, aunque en la educación no formal, recuerden que los grupos van a variar en cada evento educativo. En la comunicación de la ciencia, en cambio, salvo en las actividades de vinculación ciencia-sociedad, los periodistas de ciencia y los divulgadores suelen emitir su discurso a través de los medios y esporádicamente lo pueden hacer frente al público. Un grupo de la DGDC, en donde trabajo, interesados en estos temas, forma un seminario de investigación en educación informal, que después de varios años de trabajo especializado, tesis en todos los grados y libros publicados, llegó a tres conclusiones fundamentales. Una, los museos de ciencia y otros entornos de este tipo, como jardines botánicos, parques temáticos, zoológicos, son espacios de aprendizaje informal y en tanto tales, este debe evaluarse. El aprendizaje que en ellos ocurre es informal, voluntario, individual y requiere de mediación.
Hay muchas semejanzas entre la comunicación de la ciencia y la educación informal en ciencia. Ambas actividades comunican la ciencia a su público de diferentes maneras. Lo esencial es que ambas buscan incrementar la cultura científica del público. En la enseñanza informal de la ciencia, se llevan a cabo procesos educativos en los que se utilizan actividades lúdicas o diversas formas de mediación, como ya lo dije. Estrategias para propiciar el acercamiento y el interés por la ciencia. Curiosamente, muchas provienen de la enseñanza formal, como la dialogicidad o el enfoque STEM, tan de moda hoy. Además de recurrir a diversos recursos educativos, como pueden ser los juegos de roles, las actividades manuales, el teatro participativo, entre otros. Recordemos que en las tres modalidades educativas, los procesos de enseñanza, cada uno con sus peculiaridades, requieren poder evaluar el aprendizaje logrado. Para el caso de la educación informal, es imperativo hacerlo, y aunque existen instrumentos para ello, su registro aún requiere más investigación, dada la complejidad que implica detectarlo, pues por sus características necesita un seguimiento personal que dure bastante tiempo y bajo la consideración de que el aprendizaje que se obtiene no proviene de una sola fuente, ni de un solo museo, ni de un solo medio. Por último, es posible notar que la educación informal en ciencia puede utilizar e implementar métodos provenientes de los ámbitos formal y no formal y, como ya dije, materiales generados por la divulgación de la ciencia en particular, que permiten primero acercar y luego interesar y, ¿por qué no?, cautivar a públicos de lo más variados. Y ahora sí, el asunto que hoy nos convoca. Como podrá notarse, hay una gran semejanza entre la comunicación de la ciencia y la educación informal. Esta semejanza ha propiciado múltiples confusiones en la literatura, que intento aclararlas hoy, tanto en la educación informal como en la comunicación de la ciencia. Incluso autores muy reconocidos suelen hablar indistintamente de ambas, y con cierta razón si no se especifica qué es la comunicación de la ciencia. Por ejemplo, se habla de que los docentes son comunicadores de la ciencia y viceversa, aunque de cierta forma lo son. Sin embargo, la diferencia esencial entre ambas actividades, educación informal y comunicación de la ciencia, es que el resultado de la educación informal pide ser evaluado en cada individuo o grupo, y el de la comunicación de la ciencia solo puede evaluarse a través de la calidad de sus productos. Antes de concluir, algunas aclaraciones. Estas tres ideas tan sencillas que les acabo de mostrar nos han permitido a una comunidad cada día más grande zanjar intelectualmente algunas preocupaciones profesionales. La primera es que el museo no es un medio de divulgación, dejemos de decir eso. Además de su complejidad, porque tiene medios dentro de medios, su función es la enseñanza, obviamente informal. En el museo puede participar la divulgación con sus productos y con algunas ideas, pero no pedagógicamente hablando. Según yo, esto despeja la incomodidad de que los expertos en educación informal en ciencia convivan con los divulgadores. Ambos grupos comunicamos la ciencia con algunos propósitos comunes, pero con evaluaciones diferentes. No es redundante decir que puede darse el caso de que los alumnos gocen gracias a las cualidades de ciertos maestros o que en el extremo el público de la divulgación aprenda. Finalmente, es posible plantear con esto, para la educación en ciencia, una clasificación que incluya ambas actividades, la educación informal en ciencia y la comunicación de la ciencia, como les mostré en los esquemas, basada en la intención educativa comunicativa, manifestada mediante la transformación del contenido científico en diferentes formas y grados. Y por último, como auxiliar para este deslinde que me interesa tanto hacer, vamos a plantear un gradiente metafórico que va de la pura docencia, obligatoria, estructurada por edades y evaluable,
hasta la divulgación. ¿Se acuerdan? A la derecha del esquema, que goza de la maravillosa libertad de buscar el goce del público al comunicar la ciencia. Espero haberles transmitido en esta presentación lo siguiente: que la educación en ciencia tiene como objetivo principal en todo el universo acrecentar la cultura científica del público e incluye varias posibilidades, una de las cuales es la comunicación de la ciencia. La comunicación de la ciencia es parte de la educación en ciencia. No nos dé miedo decir eso. Con el fin de definir mejor a esta última, a la comunicación de la ciencia, habría que deslindarla de la enseñanza, cuya característica principal permite una clarísima distinción. La enseñanza busca el aprendizaje. ¿Y cómo se confirma que se logró? Pues evaluando. Entendemos que las relaciones, jerarquías e incluso aparentes similitudes entre los conceptos utilizados en ambos campos para designar los procesos involucrados en su quehacer requieren todavía revisarse a profundidad para que ya no nos confundamos. La distinción clara entre los fines y metodologías de los componentes del universo educativo, el reconocer las relaciones entre ellos, sus limitaciones y sus posibilidades, pienso yo que no solo ayudan a su profesionalización, sino también a que todos los que trabajamos en esto generemos materiales de mayor calidad que permitan el acceso de un público cada vez más amplio a la cultura de nuestra época, donde necesariamente tenemos que incluir a la ciencia. Muchas gracias. ¿Cuánto me tardé? 7 minutos. Oh, hijos, yo la contaba en 23. ¿Ve cómo se alarga al estar? A ver, Caris, te voy a pasar la compu para que no te estés moviendo. ¿Quieres?